fácil es, ¿no? ¿No se le ocurre? Qué fácil es gobernar México, pero tener la vida resuelta fuera de nuestro país. Qué fácil es decirle a los mexicanos que tienen que someterse a sus instituciones, aunque éstas las condenen a tener un mal sistema de salud, una pésima educación pública. Sí, es muy fácil decir a los mexicanos que vayan a la escuela de la esquina, de la SEP, cuando sabemos que incluso le hemos sacado de las pruebas internacionales como la prueba PISA, y condenar a generaciones enteras a vivir una educación mediocre cuando se está viviendo en el extranjero. Ese es el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para él es muy fácil. Desde Palacio Nacional, un presidente que vive en un palacio alejado del pueblo, para él es muy fácil decirle a sus gobernados que se sometan a lo que él les pueda dar en el gobierno, a los cheques que les pueda regalar cada 2 meses. Pero no vive su familia de la misma manera. Mire, es muy fácil hablar de educación pública y hablar de magisterio y hablar de sacar de la educación pública a la prueba PISA, por ejemplo, porque no queremos someternos a estas evaluaciones neoliberales, dice el presidente. Sí, pero en el más claro de los cinismos presidenciales, tiene a su hijo menor estudiando en una de las escuelas más exclusivas en Londres. Y yo nomás le aporto un dato. Según la página de esa propia escuela donde vive y estudia el hijo menor de López Obrador, ¿sabe cuánto es la colegiatura que se paga ahí por cada semestre? Bueno, es el equivalente a 4.5 millones de pesos mexicanos, lo que cada semestre tiene que pagar el presidente López Obrador por la educación de su hijo en Inglaterra. 4,5 millones de pesos. Eso hace 9 millones de pesos al año lo que paga el presidente por que su hijo estudie allá. ¿Cómo? Pero no, el presidente ganaba 140,000 pesos y nadie gana más que el presidente. ¿De dónde saca el presidente para pagar 9 millones de pesos por la educación de su hijo en Inglaterra? ¿De dónde saca el cinismo de decirle a los mexicanos que no está dispuesto a someter a la evaluación de PISA a la educación mexicana porque son criterios neoliberales cuando su hijo estudia con incluso nobles ingleses en Inglaterra? Ese es el cinismo de gobernar un país y vivir lejos. Pero no es el único, ¿eh? José Ramón, su hijo mayor, que vive en Houston, en la famosa Casa Gris, en la que le regalaron, le prestaron, le rentaron, nunca ha podido explicarlo el presidente porque solamente se limita a decir que son ataques de sus adversarios, pero ahí donde vive como un verdadero magnate, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, José Ramón, cuando va a ver a su papá a Palacio Nacional, llega en camionetas que valen arriba de los 3 millones de pesos. ¿De dónde saca el hijo del presidente 3 millones de pesos por una camioneta que hace unos años no tenía ni para el camión? Bueno, pues eso es el gobierno. Eso es pedirle a los mexicanos que crean en su gobierno cuando él gobierna para otro país. Mire, José Ramón, como le decía, vive en Houston. Ah, sí, y está a punto de tener un hijo con su esposa, por supuesto. ¿Y qué sucede? Decidieron tenerlo en Houston. Sí, el presidente López Obrador tendrá un nieto que será norteamericano, que será estadounidense. Con todo lo que él dice que odia ese país, él está teniendo un nieto allá. Y si los servicios de salud son tan buenos aquí, si estamos como en Dinamarca, ¿por qué no el hijo del presidente pone el ejemplo y lo tiene en una clínica del Seguro Social como tantas otras mexicanas? ¿Por qué no tiene que esperar en la banqueta, como tantas mexicanas que hemos visto los últimos años, que con dolores de parto les dan un paracetamol, le dicen espérese a que tenga una cama, y la mujer termina dando a luz en las banquetas? Eso es algo que hemos visto hace unos días en la prensa nacional. No, él se va a uno de los mejores hospitales de Houston, decide que su hijo sea norteamericano, que sea estadounidense, el presidente tendrá un nieto de los Estados Unidos, mientras que tiene un hijo que se codea con la realeza inglesa. Y todo eso, le digo una cosa, la pagamos usted y yo, porque no se pagan de los 140,000 pesos del presidente. Esas son una más de las mentiras con las que ha intentado gobernar. Es fácil gobernar un país cuando se tiene la mente en vivir fuera de él. Pero le digo una cosa, esa es una historia que todavía está por escribirse.